El dominio 2 del examen CompTIA Security Plus, amenazas, vulnerabilidades y mitigaciones, se centra en dotar a los profesionales de la ciberseguridad de los conocimientos esenciales necesarios para identificar, evaluar y neutralizar los riesgos de seguridad. En este video vamos a estudiar la definición de 5 palabras claves en el mundo de la ciberseguridad: amenaza, actor malicioso, vulnerabilidad, riesgo y mitigación. Las definiciones que proporciono están tomadas del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología NIST, el cual desempeña un papel clave en la ciberseguridad mediante el desarrollo de estándares, directrices y marcos para ayudar a las organizaciones a gestionar los riesgos y proteger sus sistemas. Una amenaza es cualquier circunstancia o evento con el potencial de afectar negativamente las operaciones de la organización, incluyendo la misión, las funciones, la imagen o la reputación, los activos de la organización, las personas, otras organizaciones o la nación, a través de un sistema de información mediante acceso no autorizado, destrucción, divulgación, modificación de información o denegación de servicio. La definición de amenaza describe un qué, un cuándo y un cómo. El qué se refiere a una amenaza como cualquier circunstancia o evento con el potencial de generar un impacto negativo o no deseado. El dónde enumera los lugares donde estos impactos no deseados pueden materializarse dentro de una organización. Las amenazas pueden afectar las operaciones diarias, los activos y las personas dentro de una empresa. También pueden afectar a las empresas asociadas e incluso a toda la nación, si hablamos, por ejemplo, de agencias gubernamentales. El cómo explica que las amenazas se ejecutan a través de un sistema de información y que se materializan en forma de acceso no autorizado, divulgación de contenido confidencial, modificación o destrucción de información, denegación de servicios e incluso destrucción de activos corporativos. Un threat actor o actor malicioso es un individuo o grupo que representa una amenaza. En otras palabras, un agente de amenaza en ciberseguridad se refiere a cualquier individuo, grupo o entidad que representa un riesgo para la seguridad al intentar explotar vulnerabilidades en sistemas, redes o datos. Estos actores maliciosos pueden provenir de diferentes orígenes y sus motivaciones pueden ser muy diversas, incluyendo el lucro, la influencia política, el activismo ideológico o la venganza personal. Los términos threat actor y threat source tienen significados distintos en ciberseguridad. Un threat actor es cualquier individuo, grupo u organización que lleva a cabo actividades maliciosas en el ámbito digital, como un hacker, un Estado-nación o una amenaza interna. Por otro lado, un threat source se refiere a cualquier origen posible de una amenaza, que puede incluir un threat actor, pero también factores como vulnerabilidades del sistema, errores humanos, catástrofes naturales o fallos técnicos. Es decir, todo threat actor puede ser una threat source, pero no toda threat source es un threat actor, ya que algunas amenazas provienen de fuentes que no necesariamente tienen una intención maliciosa. Vulnerabilidad es una debilidad en un sistema de información, procedimientos de seguridad del sistema, controles internos o implementación que podría ser explotada o activada por una fuente de amenaza. Así que recuerde, una vulnerabilidad es una debilidad que podría ser explotada. Riesgo es una medida del grado en que una entidad se ve amenazada por una posible circunstancia o evento, y generalmente es una función de los dos parámetros siguientes: los impactos adversos que surgirían si la circunstancia o evento ocurre, y la posibilidad de ocurrencia. Visto de otra manera, el riesgo es igual al nivel del impacto negativo si se explota la vulnerabilidad multiplicado por la probabilidad de que ocurra dicho evento. Por ejemplo, si cuantificamos el riesgo que representa la caída del hombre de la imagen,
asumiendo que la rama está a 10 metros de altura y que no va a parar de cortarla, el riesgo de que haya un resultado fatal es extremadamente alto, digamos 25 en una escala de 25. Ahora bien, si la rama está a solo 1 metro de altura, el riesgo calculado disminuye drásticamente porque el impacto adverso es muy pequeño. Digamos que es muy difícil morir si te caes desde una altura de 1 metro. Mitigación. Mitigación es una decisión, acción o práctica destinada a reducir el nivel de riesgo asociado con uno o más eventos de amenaza, escenarios de amenaza o vulnerabilidades. Reconocer cómo surgen las amenazas, cómo operan los atacantes y cómo las vulnerabilidades exponen los sistemas permite a los profesionales evaluar el riesgo eficazmente y aplicar las medidas de seguridad adecuadas. La ciberseguridad no es más que la vieja batalla entre los buenos y los no tan buenos, solo que llevada a un contexto global. El campo de batalla abarca todo el planeta y se desarrolla las 24 horas del día, como se puede observar en los mapas de ciberamenazas en tiempo real. Comprender los conceptos vistos es clave para cualquier profesional dedicado o dispuesto a dedicarse a la ciberseguridad.